días para todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. A todos los asistentes, muchísimas gracias por estar acá. André, muchas gracias por esta logística. Mariana, muchas gracias. Amela y todo el equipo de Connect Latam, muchas gracias por permitirnos estar hoy en esta feria. Y bueno, hoy tengo el gusto de liderar este primer panel, donde vamos a poder entender un poco esas tendencias del mercado latinoamericano, hacia dónde va el mercado, cuál es esa perspectiva estratégica, cuáles son los grandes retos que tenemos como organizaciones para podernos mantener vigentes y seguir creciendo. Y para esto tenemos el gusto, como veían en el video, de estar acompañados por Nelson Montoya de J Group, Alejandro Cinegas de Optum y Carlos Arango de Bancolombia, que nos van a ayudar a entender un poco esa perspectiva estratégica, esa mirada, para que nosotros, desde cada uno de los puntos de vista donde estamos, de emprendimiento, de búsqueda de empleo, de crecimiento empresarial, podamos tener muy en cuenta cuáles son esas grandes perspectivas. Entonces, muy invitados todos, muchísimas gracias. Esperamos que puedan compartir y disfrutar en este espacio. Nelson, Alejandro, Carlos, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, me faltaba presentarme, mi nombre es José David Restrepo, ya aparecí en el panel, soy el gerente LHH para Costa Rica y Guatemala, trabajo con el grupo de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala, y estamos acompañando esta feria, como siempre, que nos apasiona y nos parece muy interesante. Para dar paso un poco al contenido y agradecerles este espacio nuevamente, Carlos, Nelson y Alejandro, voy a hacer una primera pregunta general para que todos nos den esa mirada general y además nos complementen un poco su presentación. ¿Listo? Y la primera pregunta que queremos tener hoy es, hemos estado evolucionando mucho en todo lo que es data, entender nuestras organizaciones desde el punto de vista interno, hacer análisis externo, comprender todos esos datos, cómo nos afectan, pero todavía hay un gap, o percibimos que hay un gap entre todo ese entendimiento organizacional, toda la lectura que hacemos de los mercados y cómo lo llevamos a la realidad desde el punto de vista estratégico. ¿Cuál es la mirada desde cada una de las perspectivas, desde cada una de las diferentes empresas donde ustedes están hoy y cómo hoy lo estamos volviendo realidad? ¿Cómo tomamos estos frentes estratégicos para volverlo realidad? Si quiere, Nelson, comenzar. Perfecto, José David. Bueno, agradecer primero nuevamente la invitación a LHH. Además, soy alumni del 2020. Mi nombre es Nelson Montoya. Actualmente soy el Country Manager para GI Group en Colombia, una compañía de servicios de recursos humanos global. Y pues, además, este trabajo me hizo mudarme de Lima a Bogotá porque en realidad soy peruano. Pues sobre la pregunta, José David, pues yo diría primero que creo que es un reto muy grande para todas las compañías aspirar a ser data-driven company, ¿cierto? Es decir, creo que es un sueño de muchos y una irrealidad de pocos. Eh, entonces creo que es un camino a que las compañías puedan tener realmente data que les sea útil. Y por otra parte, con respecto a la data en sí, yo comentaría dos cosas. Creo que es súper importante desde la visual estratégica saber utilizar la data, porque a veces podemos caer en la parálisis del análisis, ¿no? Tenemos tanta data que no sabemos, digamos, hacia dónde vamos. Sin embargo, y creo que desde aquí va mi mirada, creo que la data lo que te puede permitir sobre todo es monetizar muchos aspectos de la compañía. Es decir, por ejemplo, desde rentabilizar clientes actuales a través de data o de generar, por ejemplo, nuevas líneas de negocio basadas en data. Excelente, Nelson. Ahí tocas varios puntos interesantes que seguida quiero o queremos conectar, pero quiero dar el paso a Carlos. Carlos desde Bancolombia, Sufi, José, sector mil financiero que ha gracias. venido trabajando en datos. Carlos, ¿qué nos puedes Sí, contar? ve, yo creo, José, y para complementar la respuesta de Nelson, buenos días a todos. Creo que Nelson hace una muy buena apertura de lo que son los datos. Pero yo quiero remontarme a algo que creo que fue común para todos, que fue la pandemia. Y me voy a volver un poquito en la pandemia porque creo que parte de lo que nos ocurrió a nosotros en un C-level a la hora de tener que tomar decisiones sin buenos datos, nos llevó a tener que enfrentarnos a navegar por aguas turbulentas en una incertidumbre donde no sabíamos si había un mañana. Y fíjate que quiero como ligar la necesidad de la transformación digital como para complementar la respuesta que decía Nelson, porque fíjate que si queremos monetizar y hacer que los datos se vuelvan realmente un valor, porque yo recuerdo hace muchos años cuando tuve pues la experiencia de conocer a un banco suizo, nos decían, todos los bancos son como pingüinos, todos son iguales,
todos tienen datos, todos sirven para lo mismo, pero no saben qué hacer con los datos. Entonces, fíjate que todos los procesos de transformación digital creo que nos han llevado a esa necesidad de acelerar las compañías que no estaban, digámoslo, preparadas para hacer procesos mucho más digitales. Los datos no les servían para nada. Y para ser mucho más específico en la respuesta, creo que empezaron a aparecer unos perfiles como científicos de datos. O sea, créanme que yo pues eso no lo veía en la vida. Yo pues estuve 23 años en el Grupo Bancolombia y desde hace 3 o 4 años empezamos a escuchar ingenieros de datos, científicos de datos, administradores de datos, artistas de datos. Entonces fíjate que son perfiles que por lo menos cuando yo hice mi carrera no eran comunes, y es parte de lo que tenemos que tener hoy por hoy, la apertura de entender que hay nuevos perfiles, hay nuevas dinámicas que tenemos que saber incorporar dentro de los equipos. Así que te diría, José, esa es una necesidad total y quisiera complementarlo por el lado de la transformación digital, porque hay un montón de perfiles que hoy en día no hemos disfrutado y que tenemos que empezar a conocerlos. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Ahí también tocas unos puntos que es importantes y es cuáles son los perfiles que estamos incorporando nuevos. Y enseguida quiero hacerles una contrapregunta con eso. Pero quiero darle la palabra a Alejandro. Alejandro de Optum. Bueno, primero saludos, nuevamente gracias. ¿Y qué nos quieres contar de esa primera pregunta? Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Muchas gracias, Mariana y Andrea, por esta invitación. Yo también soy exalumno graduado de LHH del año pasado. Y pues también un saludo especial a todas estas personas que están hoy en un periodo de transición profesional, que puedan tener la oportunidad de disfrutar muchísimo a sus familias y desearles que esta nueva oportunidad que están construyendo pues sea muy, muy exitosa y lo mejor para ustedes. Con respecto a esta pregunta y complementando un poco lo que Nelson y Carlos han dicho, que me parece muy, muy cierto en términos de cómo las empresas pueden convertir esto en una ventaja competitiva o en una debilidad competitiva, que además genera la oportunidad de nuevos roles, oportunidades de especialización personal para agregar es realmente cómo se le saca valor a estas inversiones que se están haciendo. Y para poder sacarle valor no solamente se trata de tener la tecnología, de tener las personas y de definir procesos, sino se trata también de conectarlo todo a través de una cultura que realmente habilite a generar valor alrededor de eso. Así como puede haber roles muy, muy especializados como los científicos de datos y las personas especializadas en inteligencia artificial, también es muy importante que todos los roles de la organización de alguna manera estén habilitados a obtener valor de los datos y generar una cultura donde se motive a las personas en todo momento a basar sus decisiones, sus propuestas o sus contrapropuestas en los datos y en el análisis y a utilizar este tipo de ventajas. He visto muchas organizaciones que tienen inversiones muy grandes en tecnología y que tienen una lista de reportes enormes, pero el porcentaje de uso de los mismos es muy bajo, y otras que en cambio han tomado su tiempo para definir muy bien cuáles son los tipos de reportes, cuáles son los tipos de predicciones que quieren utilizar, y los han convertido realmente en ventajas competitivas porque han definido objetivos claros. Voy a conocer mejor mi cliente y voy a hacerle una propuesta de valor que está muy enfocada a sus necesidades y a acuerdo a sus datos históricos y datos históricos de otros clientes, a lo que realmente puede llegar a ser su necesidad y el mayor valor que le pueda agregar. Entonces, se trata no solamente de tener los elementos, personas, procesos y tecnología, sino se trata de generar esa cultura que habilite a las personas a que realmente puedan sacar valor, se motiven y quieran habilitarse para sacar valor de esta capacidad y en su frente, desde su cargo, pues puedan realmente agregar valor a ellos mismos, a sus organizaciones y a sus clientes. Excelente, Alejandro. Y bueno, tuvimos alguna dificultad con Nelson, seguramente ya se vuelve a unir. Excelente resumen y creo que ahí tocan unos puntos importantes. Y antes de pasar a las preguntas específicas, yo quisiera solicitarles un poco una perspectiva con lo que han dicho. Ustedes han hablado de Data Driven, han hablado de transformación digital, de esos perfiles nuevos que están incorporando, también del mindset y la cultura digital. Si yo les preguntara desde el punto de vista de nuestro público, esos altos niveles que a veces tenemos y que también están buscando oportunidad,
desde ese mindset, desde la preparación que deben tener para poder acompañar esa transformación digital y esa incorporación cultural a la organización, ¿cuáles son los elementos claves que deberían tener en cuenta? ¿En qué se deberían estar preparando hoy? Porque no nos vamos a volver todos analíticos de datos, pero sí seguramente tenemos que empezar a entender unos elementos interesantes. Entonces, para este público específicamente, ¿qué le recomendarían o qué elementos deberíamos tener en cuenta? Si quieren, comencemos por Carlos. A ver, a ver, Jorge, yo me atrevería a decir dos cosas. La primera, y te hablo pues desde mi experiencia, y ahorita voy a volver a hacer énfasis en eso. Fíjate que Alejandro tocó algo muy importante y es el tema cultural. Yo no sé qué tan asociados o qué tan familiarizados estén las personas que están aquí con las formas de trabajo ágil. Yo por lo menos tuve la fortuna de conocerlo año 2016 más o menos. En el año 2016 tuve la fortuna de implementar dentro de SUFI toda la metodología de trabajo ágil. Y eso empieza desde el cambio de uno como C-Level a tener claridad de que uno no tiene el 100% de las respuestas, uno tiene que estar preparado a saber escuchar y saber hacer mejores preguntas a los coequiperos con los que cuenta. Entonces, fíjate que frente a la dinámica y las realidades que hoy tenemos, hoy nosotros, vamos a coger el ejemplo de ChatGPT. O sea, hoy, si nosotros, desde mi perfil, yo soy ingeniero administrador, especialista en finanzas corporativas, tengo un MBA de Barcelona, espero seguir estudiando para ver si hago el doctorado porque soy inquieto intelectualmente, pero la realidad es que por más que uno estudie, si no estamos conectados con las realidades de lo que está pasando, pues la tecnología va a una velocidad. Yo no estoy pidiendo que nos volvamos lo que tú decías, José, no nos vamos a volver ni científicos de datos, ni nos vamos a volver programadores. Creo que hay algo desde el humanismo, por lo menos es mi perspectiva, que tenemos que ir volviendo como a esas raíces, a ser claros que la primera duda la tenemos nosotros, es decir, nosotros debemos dudar de nosotros mismos desde el conocimiento porque no tenemos ninguna verdad absoluta a hoy. Entonces, lo primero que les diría es tengamos una mentalidad de aprendices siempre. Cuando uno se las cree que se las sabe todas, es donde más puntos ciegos empieza a generar dentro de su desarrollo personal. Entonces, yo les diría, tengan una actitud siempre curiosa como aprendices. Segundo, yo soy un apasionado por las metodologías ágiles y si quieren ahora pues hablamos un poco más de eso porque creo que es capaz de engranar lo que Alejandro muy bien resumió. Cultura, estrategia, procesos, personas, tecnología. Es decir, es la mejor forma como uno puede navegar en entornos inciertos y es capaz de equivocarse rápido y ojalá barato. De Dale, acuerdo, José. Carlos. Muchísimas gracias. Excelente. Quisiera continuar con Alejandro, un poco que también nos habla de esa cultura, ese mindset digital. Para esos que están hoy en día en proceso y para estas personas que tenemos este perfil de tomar las decisiones, ¿qué nos preparamos? Bueno, yo quisiera enfocar mi respuesta hacia la audiencia, ¿no? Hacia las personas que están en una transición, una experiencia que realmente pues hay que convertirla en una etapa muy positiva. Creo que el tema de aprender y ser conscientes de que necesitamos aprender es muy importante, como lo mencionaba Carlos, y esa es mi invitación. Creo que aprovechar este momento para leer y capacitarse exactamente en los procesos en los que son especializados, en las áreas en las que son especializadas, y a través de esa curiosidad, de esa investigación, entender cómo la tecnología está transformando esas áreas, está transformando los procesos. Entonces, leyendo en cada uno de su especialidad, finanzas, tecnología, recursos humanos o cualquiera de las áreas de la empresa, pues entender cómo la tecnología está transformando y aterrizarlo a la realidad ya específica de las industrias o industrias que estén mirando, y entonces poder hacer una conexión entre esa experiencia que tienen, entre lo nuevo entre lo nuevo que han aprendido y que han investigado, y entonces tratar de buscar la manera de habilitarse en cuáles son esas tecnologías. Hoy en día pues hay plataformas muy comunes que conocemos, y no quiero hacer comerciales, pero está Tableau, está Power BI, etcétera, etcétera. Pues es muy importante por lo menos tener la base de cómo utilizar esas plataformas para poder obtener el valor de los datos y no simplemente pues, estar invadido o inundarse, sino saber cómo utilizar de manera básica esas tecnologías para poder sacar valor de esos datos. Eso sería como invitación, como en pasos muy concretos a esta audiencia que nos acompaña hoy, para que estén mejor preparados y sean más atractivos y más competitivos en este momento que están buscando
una nueva etapa en sus vidas profesionales. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. Nelson, ¿cuál nos quisieras complementar? Bueno, yo diría que hoy para un ejecutivo, ¿no? Para alguien que está en el mercado laboral o para cualquier profesional, diría, creo que conocer de tecnología y de las tendencias de tecnología es algo tan fundamental como el inglés, más o menos, ¿no? O sea, es muy difícil que uno conecte a una organización que no esté pensando en transformación digital, que no use tecnología o que incluso la compañía no esté cambiando como tal. Ahora, pues evidentemente en función al rol, yo creo que va el nivel de profundidad de conocimiento, porque pues, digamos, en todas las organizaciones hay expertos en temas, pero resaltaría algo que comentó, creo, Carlos, creo que tener la curiosidad, ¿no? Como la apertura y también ser muy abierto al cambio, porque al final poner tecnología en las organizaciones, sobre todo es cambiar la organización. Entonces, mi recomendación, y creo que hoy también con la digitalización, la educación se ha democratizado mucho, entonces creo que es muy accesible tener cursos virtuales o presenciales para tener por lo menos una visual general de cuáles son las tecnologías que hoy vienen impactando todas las áreas. En mi caso podría comentar en recursos humanos, ¿no? En los servicios de recursos humanos, pues todo ha cambiado y además, además de empresas tradicionales, hoy tienes compañías HR Tech que también están en este mundo. Entonces es una evolución, yo diría, no solo de los procesos internos de proveedores, creo que es súper importante que pues alguien, ¿no? Un C-level ya pueda tener esto en mente porque sin duda le va a generar valor en el momento de la búsqueda de oportunidades laborales. De acuerdo, Nelson. Y creo que aquí recogemos un poco esa perspectiva de no necesariamente nos tenemos que volver expertos en un tema o en un data analytics ahora o en inteligencia artificial, pero como alto nivel específicamente, cuando tenemos que tomar las decisiones, creo que la preparación, entender el mindset, estar todo el tiempo up to date, saber cómo lo vamos a usar, es clave y resumo, digamos, este aporte con ese punto que digamos es fundamental para nuestro público. Quiero pasar a una segunda parte, les queremos hacer algunas preguntas muy específicas a cada uno. Pero antes ya tenemos algunas preguntas en el panel, entonces invitar a todos los asistentes a que nos dejen sus preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas y al final, en los últimos 10-15 minutos de la sesión, vamos a compartirlas con los expertos. ¿Listo? Muy bien. Quiero comenzar con una pregunta puntual específicamente para Nelson. Nelson, hoy en día ustedes están trabajando con retos organizacionales de diferentes puntos. ¿Qué tipo de sesiones estratégicas deben analizar hoy los líderes para aumentar su productividad? Para realmente generar oportunidades que ayuden a crecer el negocio, con lo que ustedes ven en el mercado y dentro de su misma organización, ¿cuáles son como esos puntos estratégicos que hoy están marcando la pauta de mercado? Yo te diría que creo que hay algo fundamental y creo que ya lleva años, ¿no? Y se acentuó mucho a partir del 2020, que es tener que liderar en un contexto de incertidumbre, donde todo cambia muy rápido, pues vemos una conexión local, regional y global muy fuerte. Entonces, pues creo que los equipos directivos o los líderes primero tienen que tener una capacidad de adaptación muy grande y tienen que ser pues muy flexibles, ¿no? Eso creo que eso es algo fundamental el día de hoy. Pues segundo, y conectando lo que me comentas, pues creo que como organización y como líder hay algo fundamental que es, por un lado, digamos, cuidar el propósito de la organización, ¿cierto? Y cómo el propósito de la organización conecta con el plan estratégico de la organización. Y yo creo que es un reto. Hablando de propósito, digamos, cuidar del propósito de largo plazo con las turbulencias del corto plazo. Creo que eso es un gran reto y es muy importante porque creo que ahí es donde también se ve qué tipo de compañía son las que avanzan en el mercado, ¿no? Y luego con respecto a las decisiones estratégicas, tanto para ganar productividad o para generar nuevos negocios, crecer, que pues en realidad son los objetivos comunes de toda organización, digamos que no es una ONG, pues yo creo que las decisiones se centran, las pondría como en tres lados, ¿no? Por un lado, el acompañamiento de la ejecución del plan estratégico, porque creo que lo más fácil es tener el plan, luego el gran reto es ejecutarlo. Y ahí se conectan dos decisiones, ¿no? Una de negocios
y unas creo que son las principales que vinculadas a personas, porque al final todo lo que pasa en la organización está relacionado a personas. Entonces creo que las decisiones se terminan centrando en esos dos grandes ejes, y creo también que el rol del líder o de los líderes es generar una plataforma en la organización para que realmente la organización crezca, es decir, para que la organización se equivoque, para que la organización apueste, innove. Si no, pues es muy difícil simplemente seguir un libreto. Excelente, Nelson. Muchísimas gracias. Me quedo con 3 puntos como resumen: liderar bajo la incertidumbre, manejando ese entorno corto plazo, largo plazo, mantener esa visión de negocios que permita la sostenibilidad y ambientar el entorno, digamos, a esa transformación nuevamente desde la mirada de corto plazo y largo plazo. Excelente. Muchísimas gracias, Nelson. Voy con la segunda pregunta para Alejandro. A nivel global y a nivel latinoamericano estamos viendo una cantidad de influencias disruptivas: cambios de fuentes de energía, impulsos sociales, movimientos políticos, etc. Y cada vez necesitamos más vías eficientes para conseguir liquidez, para movernos y hacernos más rentables, para afrontar los retos del día a día. ¿Cómo podernos mantener competitivos en esa guerra por mantenernos vigentes en la organización, por el talento y por los clientes? ¿Cómo mantener esa organización como parte de ese engranaje global y latinoamericano? Bueno, ¿me escuchan bien? Primero que todo. Ahí te escuchamos bien, sí, mejor. Perfecto. Bueno, primero, pues muchas gracias por la pregunta, José David. Creo que es muy importante tener estrategias que estén alineadas tanto para la gestión de talento como para la gestión de clientes. Es muy importante que estas estrategias estén conectadas. Por ahí quería recomendarles un libro que se llama Employees First, Customer Second. Es una experiencia básicamente que promueve el Servant Leadership, con el cual se plantea que el liderazgo es responsable de habilitar al talento para que desarrolle su potencial y genere valor. Entonces, creo que eso es muy importante en las organizaciones hoy en día para ser competitivas y realmente para poder atraer y retener el talento. Tener una propuesta de valor que obviamente sea muy competitiva, y en esto pues obviamente está todo el tema de competición, pero muy importante hoy en día para poder crecer. Me parece que estamos grabando de nuevo, para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder habilitar esa capacidad que tiene de generar valor. Eso por un lado. Y por otro lado, en la gestión de clientes, es justamente un poco conectado con lo que hablábamos anteriormente. ¿Cómo utilizo toda la tecnología, los procesos, la gente, para conocer mejor a mis clientes y para hacerles propuestas de valor cada vez más personalizadas, que traduzcan en una experiencia mejor, en un menor esfuerzo y en un mayor valor con un menor costo? Eso los hace más competitivos. Pero es muy importante un elemento de nuevo básico, es el tema de la cultura. El tema de que realmente se genere en la organización una cultura en la cual la gente se vea movida por un propósito mayor. Ese propósito mayor generalmente siempre está conectado con impactar positivamente la vida de las personas a través de algún tipo, según el tipo de empresa en el que esté. En algún momento trabajé en Microsoft y era ayudar a las personas a realizar su potencial. En este momento la empresa en la que estoy, que es una empresa de servicios de salud y tecnología, y ahora que las personas pues, tengan una vida más saludable y que los servicios del sector salud sean los mejores posibles para la mejor experiencia y mejor salud de las personas. Entonces realmente es generar esa cultura que está conectada con un propósito realmente inspirador y que todas las personas quieren hacia eso. Y todos estos otros elementos que mencionábamos antes realmente se van a potencializar, a ser más competitivos. Muy importante entonces que esa estrategia de gestión de talento está alineada con la estrategia de gestión de clientes, y eso va a generar una competitividad muy alta y va a hacer que todas esas otras inversiones que hagamos en activos como la tecnología, definición de procesos y en todo lo que podemos invertir en diferentes estrategias y herramientas de mercadeo, pues realmente se potencialicen, porque va a ser esa conexión emocional, un elemento muy importante. Cualquiera que sea el sector en donde estamos trabajando, la conexión emocional va a ser un factor muy importante de éxito para mí como empleado o persona para
mí como líder, para que me sigan, para inspirar y para lograr los resultados, y para mí como empresa o como persona que representa una empresa, para que esa persona que está al otro lado de ese cliente realmente tenga una preferencia hacia mi propuesta de valor y hacia relacionarse con él. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. Ahí tocas muy conectado con lo que decía Nelson, pero además le pones unos puntos que son fundamentales y es cómo mantener esa propuesta de valor permanente, cómo hacer que la gente realmente lo sienta. Y creo que hay un punto clave para nuestro público y es cómo hacer también conexión desde cuando yo voy a una organización con cómo le voy a aportar yo esa promesa de valor, porque normalmente tiene que ser de lado y lado. Creo que ahí hay un punto clave para complementar un poco. Carlos, vamos con una tercera pregunta. Ya nos habían mencionado un poco esto. El mundo está rodando y va avanzando a una velocidad impresionante y las organizaciones vamos tratando de ir a ese mismo ritmo, pero a veces lo hacemos más por eficiencia que por agilidad. ¿Cómo hacer realidad esa cultura ágil? ¿Cómo hacer realmente que nos adelantemos a los riesgos? ¿Cómo ir a esa misma velocidad, digamos, del mundo? Ya nos habías mencionado un poco de ese agilismo. ¿Cuál es esa perspectiva que nos das? Bueno, a ver, yo creo, José, que tanto Nelson como Alejandro han tocado unos puntos muy importantes y les quiero compartir desde mi experiencia lo que para mí son 3 elementos que fueron fundamentales como para poder manejar eso que denominábamos ahorita el corto plazo, el largo plazo, el cómo no distraerse uno entre lo importante y lo urgente. Y fíjate que para empezar desde la experiencia que yo tuve en el Grupo Bancolombia, hay 3 elementos, como te decía. El primero, la declaración de un propósito corporativo claro. Ese ejercicio lo hicimos nosotros desde la alta dirección y creo que eso fue el primer elemento clave y fue lo que nos permitió generar como ese engagement de todo lo que significa tener un propósito, que lo mencionó Nelson, que lo mencionó Alejandro, pero créanme que desde la vivencia, y quiero aquí pues como compartirles, cuando nosotros declaramos que promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos era como nuestro objetivo superior, esa gran aspiración y ese gran propósito, logramos un efecto contagio donde más de 30.000 empleados entendimos el para qué hacemos las cosas. Y ese primer elemento se lo quiero poner a todo el equipo que está acá, porque lo primero que tenemos que entender es si mi propósito personal no está alineado con el propósito corporativo, uno tiene que empezar a reevaluarse. Y siempre buscar uno compañías donde ese propósito superior nos permita realizarnos como personas y nos permita llegar como a esa trascendencia que ahorita les hablaba desde el humanismo. Entonces, fíjate que te dejo ese primer elemento, ese propósito superior claro, que permite que los equipos estén muy alineados y que se sientan orgullosos. El segundo elemento que te daría es el de las metodologías ágiles. Ahora les mencioné eso, pero es que fíjate que la metodología ágil, desde mi juicio, tiene muy buenas prácticas. Yo no sé si recuerdan que antes hacíamos unas planeaciones que eran al principio del año y al final del año. Entonces eso se iba el equipo de alta dirección, se encerraban en un hotel o se encerraban en un club o se encerraban en cualquier lado. Se tomaban muchas horas construyendo unas presentaciones muy lindas, se presentaban en 2 o 3 días, se terminaba esa presentación, se archivaban muy bien las presentaciones y después por allá al año volvíamos y nos reuníamos otra vez a comer y a saber qué estábamos haciendo y decíamos, vení, ¿qué fue lo que nos propusimos hacer este año? Entonces fíjate que había como una desconexión entre lo que era ese propósito, esos objetivos, y ahorita voy a mencionar algo respecto al compromiso de los equipos, esos objetivos que había que también poner tangibles, porque fíjense que nosotros tenemos un problema en el lenguaje y es que nosotros hablamos de prioridades. Cuando uno habla de prioridades, pues todo es prioritario y nada es prioritario. Entonces yo creo que también es importante definir una prioridad y eso detrás trae algo y es una renuncia a algo que nos obliga a saber escoger. Entonces fíjate que muchas veces nos distraemos en el día a día porque entonces la competencia hizo esto, o porque estoy siendo menos eficiente que el otro, o porque está logrando el otro ganar una participación de mercado mayor a la mía. Y eso es como la estrategia de perseguirse uno la cola, porque se queda uno siempre metido y cree que eso es lo urgente. Entonces, a mí las metodologías ágiles me mostraron algo que para mí fue súper bueno, y es que uno puede estar en modo proyecto sin la necesidad de tener que depender de grandes ceremonias. Y te lo digo, ceremonias simples como vamos a declarar desde el inicio del trimestre cuáles son esos objetivos, cuáles son esas iniciativas y cuáles son los resultados claves que debemos tener
a final del trimestre, no a final del año ni en 4 años. Todo el mundo, cuando decían, ve, ¿cuál es el plan estratégico? O la mega. Sí, la mega es muy interesante porque te vuelve como una estrella de guía, pero no para perseguirla a todos porque se pierde uno pues en el día a día. Entonces, esa forma de declaración, esa forma de empoderar a los equipos, que es el tercer elemento que te quiero dejar. Entonces, para hacerte resumen, el propósito corporativo claro, las metodologías ágiles y el compromiso de los equipos tienen una sinergia muy importante. Y la sinergia la veo porque cuando uno como líder se equivoca mucho, porque le enseña a los equipos el qué y el cómo. Entonces estás menospreciando la capacidad del equipo de que te traigan iniciativas y soluciones. Las metodologías ágiles te llevan un poquito más a solo pensar en el qué. Defina un propósito claro, defina una meta clara, defina una guía rápida que le permita a los equipos no estarse distrayendo, sino ejecutando. Y ahí empiezas a encontrar habilidades y capacidades de todo el mundo que te llevan a tener una respuesta superior de lo que es el resultado. Entonces, para resumirte, pues, José y todos, yo me atrevería a afirmar, y es un resumen diciendo, vea, yo no tengo una bola mágica para predecir el futuro, no tengo más tiempo que todos los demás, el tiempo es finito y eso es algo que no sabemos administrar. Y lo tercero es que estoy seguro que no soy más inteligente que ninguno de los que están acá. Pero lo que sí tenemos que hacer es convencidos de que la responsabilidad que le damos a los equipos y la capacidad de delegación que le demos a ellos es lo que nos va a permitir a nosotros trascender y lograr los resultados. Hay veces nos falta confiar mucho más en los equipos. Y hay algo que ya para terminar te pongo, yo no sé si todos conocen la matriz de tiempo de Eisenhower, a mí particularmente me gusta mucho, porque él decía, hombre, si es urgente, es importante, hágalo ya. Pero si es importante, pero no urgente, agéndelo y planéelo. O sea, eso le va a permitir a usted lograr llegar allá. Si es urgente y no es importante, deléguelo en alguien, porque usted no le va a generar valor a eso. Y por último, si no es importante y no es urgente, pues tírelo a la basura, no le gaste tiempo a eso, porque usted nunca le va a dedicar fuerza a eso. Entonces, fíjate, pues, José, que eso es como un elemento, al final le va a permitir a uno que los riesgos están ahí, que la incertidumbre está ahí, pero que si estamos conectados y estamos en presente, vamos a ser capaces de dar una mejor respuesta. Eso sería lo que les Totalmente. compartiría acá. Excelente, Carlos, y creo que redondeamos un poco lo que veníamos mirando. Estamos tocando temas de cultura, de propósito, y aquí lo pones en términos también de acción. Llegar a esos términos, digamos, de metodologías ágiles o realmente implementarlo y generar ese compromiso de equipo. Creo que ahí redondeamos un poco lo que está pasando y cuáles son estos retos que tenemos en el entorno organizacional. Tengo una muy buena cantidad de preguntas acá. Creo que ustedes están generando muy buenas inquietudes. Entonces voy a empezar a mandarles una pregunta a cada uno, un poco tratando de identificar cuál podría ser mejor, pero si quieren complementar algo, bienvenido sea, listo. Entonces voy a tomar la libertad de irlas eligiendo, pero si alguno quiere hacer un aporte adicional, bienvenido. Y aquí tengo la primera pregunta para Alejandro. Y nos dicen, en estos nuevos modelos digamos, de trabajo basados en datos, ¿cuáles son esos principales retos al valorar estos datos como activo intangible? Y nos lo dicen específicamente en el sector salud. Entonces, ¿cómo hacemos estos datos un activo intangible que realmente tome valor? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, porque realmente es justamente una de las formas de cumplir y acercarnos hacia la misión de la compañía que les mencioné. Las personas que vivan una vida más saludable y que la experiencia con el sector salud sea mejor. En nuestra organización, en la cual nosotros atendemos a los asegurados por salud, atendemos a los prestadores de servicios, hospitales, clínicas, farmacias, etcétera, y también atendemos a los aseguradores y a los pagadores. Entonces, con con todas estas transacciones, ¿cómo se genera valor? Se genera valor al poder analizar el perfil de una persona y con millones de datos de personas que han tenido perfiles similares, poder determinar y poder lograr definir y apoyar a los médicos en definir cuál va a ser el tratamiento que tiene la mayor probabilidad de éxito. Aún mejor, ¿cómo puede una persona que está con algunos síntomas, puedo ayudarla a evitar llegar a un estado de una enfermedad que puede ser deterioro o mayor, porque hoy en día, al detectarle este perfil social que vive en esta geografía, que tiene esta edad, que tiene este tipo de trabajo y presenta este síntoma, las probabilidades de que eso degenere, por ejemplo, en cáncer son X. Entonces puedo ayudarlo a prevenir esa enfermedad
antes inclusive de que ocurra. Ahora, porque eso es importante para la empresa, porque la empresa al final va a terminar pagando el tratamiento para esa persona y entonces el costo de atender la salud de esa persona va a disminuirse en la medida que yo a través de los datos puedo generar tratamientos más efectivos, tratamientos que son preventivos y así voy a bajar el costo de atender a esa persona del servicio de salud. Al bajar el costo de salud, voy a hacer que los costos de los seguros de salud sean más asequibles y al final se genera un círculo virtuoso en donde gracias a los datos, no solamente las personas van a tener una mejor salud, sino que el servicio de salud se hace mucho más accesible a todas las personas porque estoy optimizando el costo, optimizando la tasa de éxito de los tratamientos, de las medicinas y de las acciones preventivas para las personas a través del manejo de esos datos de forma predictiva y analítica, a través de agregar valor de todos esos datos que se recogen cuando atiendo a asegurados, como prestadores de servicios, y cuando atiendo a los pagadores de las empresas aseguradoras. Excelente, Alejandro. Y creo que pones un ejemplo súper concreto de cómo los datos se vuelven un activo digital. O sea, realmente se vuelven algo que permite mejorar el retorno de valor de la compañía. Excelente. Voy con la siguiente pregunta. Esta creo que se la voy a dirigir a Nelson, arriesgándome un poco acá nuevamente. Nelson, aquí nos preguntan, y creo que es bien interesante este punto. Hemos hablado, en esa primera parte hablamos mucho de los datos. ¿En qué áreas ha sido más efectiva? ¿En finanzas, mercadeo, planeación estratégica, talento, abastecimiento? O sea, desde tu experiencia, ¿en dónde pueden sumar más? Yo creo que es un tema que es transversal, pero seguramente hay áreas que ya lo están aprovechando mejor. Y comparto que creo que es algo transversal, salvo de la persona que lidera el tema de transformación digital o que maneja el tema de data, digamos, que tiene el ownership de este tema en la organización. Salvando ese caso, pues que tiene que ser un experto y que conozca muy bien del tema y de las tecnologías adyacentes, yo realmente creo que cada área puede generar muchísimo impacto de manera independiente eh, o de manera individual al trabajo de data. Incluso creo que hasta puede ser un referente para la organización, para que otras áreas, digamos, se animen también a trabajar. Y esto se conecta mucho con algo que ha comentado bastante Carlos, que es sobre metodologías ágiles, como una organización realmente puede evolucionar y quizás por mi background y por la industria en la que estoy, lo veo en el área de recursos humanos, ¿no? El área de recursos humanos generalmente es un área que adolece de data y las áreas de recursos humanos que se animan a trabajar con data y a transformarse con data, pues la realidad es que lo que pasa es que terminan estando mucho más alineadas al negocio y además tienen información cuantitativa del impacto que genera. Y eso, pues evidentemente las convierte o les genera un asset más estratégico, ¿no? Entonces realmente creo que es transversal, realmente creo que desde todas las áreas se puede aportar en la parte de data. Sin embargo, creo que es importantísimo que la organización tenga un governance claro de data, ¿no? De dónde sale, cómo se maneja, porque pues si no la información que tiene un área puede ser dispara a la otra incluso. De acuerdo, Nelson. Y ahí tocas un punto que es bien importante y se los preguntaba ahorita. También estamos compitiendo por el talento. Uno de los grandes retos que estamos teniendo en la organización es atraer el talento que necesitamos. Entonces, tener el mapeo realmente de las posiciones claves, críticas, saber quiénes son nuestras personas claves. O sea, la data en talento humano se tiene que volver estratégica. Creo que, además de lo que mencionabas, quería hacer énfasis en ese punto, que es uno de los, como esos drivers que estamos teniendo en los cambios de los perfiles de talento humano. Excelente, muchísimas gracias. Carlos, esta te la voy a dirigir y tiene mucho que ver con lo que hablábamos. Hoy la transformación digital es inminente, ya se está dando, tal vez estamos hablando de ella desde 2014, 2018, como en ese ciclo se dio muy fuerte, pero de ahí en adelante pues se mantuvo, vino pandemia y demás, pero ahorita estamos hablando mucho de sostenibilidad, desde todos los puntos de vista que implica sostenibilidad. ¿Cómo balancear ese punto? Es decir, cómo balancear esos dos elementos para mantener la transformación, pero ser sostenibles como empresa y hacernos sostenible como sociedad? Ve, José, y a quien hace la pregunta le agradezco enormemente porque creo que muchas veces lo ponemos como en una posición de competencia y creo que no. Fíjate que la sostenibilidad, y no solo visto desde lo ambiental, sino desde que el negocio sea capaz de
de perdurar en el tiempo y nosotros mismos como talento perdurar en el tiempo. Creo que la sostenibilidad es muy importante porque la transformación digital debería ser un medio, no debería ser el fin, mientras que la sostenibilidad sí debería ser el fin. Entonces te lo pondría como en ese sentido, porque fíjate que una compañía, y nos va a pasar cada vez más, lo digo desde las tendencias que uno ve en materia de inversiones, compañías que no sean sostenibles van a ser menos sexys, digámoslo, para que las personas inviertan en ella. O compañías que no sean responsables con el medio ambiente, pues van a tener un problema de sostenibilidad real. Uno, porque le va a valer más financiarse. Dos, porque las personas van a tener cierta, digámoslo, aversión a no querer estar con ellos y a decir, hombre, no es tan chévere estar con esta industria o con este negocio. Y creo que el fin no debe ser satanizar industrias, sino acompañar en esa evolución y transformación. Específicamente lo que nosotros hicimos es, hombre, y para hablar pues como temas de extracción de minería o extracción de petróleo, todo el mundo va y dice, hombre, esto no es una buena forma, esto no debería ser, esto lo deberíamos hacer diferente. Claro, pongámonos una meta, por eso existen los ODS al 2030, que lo que busca es transformémonos de aquí a allá. Pero no busquemos que esto sea de la noche a la mañana, porque cuando tú no sabes hacer esa transición y no eres capaz de llegar en ese modelo transitorio, lo que terminas es generando un colapso y digámoslo, un problema real hacia las economías, hacia las empresas y hacia las personas. Recuerden que todo esto está conectado como flujos dentro de la economía. Entonces, te resumiría la respuesta, José, a la pregunta. No los veamos como algo que es confrontativo, creo que es algo que se complementa muy bien, creo que hay que declarar también principios de cómo la sostenibilidad, no solo la ambiental, vuelvo y digo, ahorita mencionabas algo y Nelson lo decía, los datos nos pueden ayudar también a entender qué inversión estamos haciendo en el talento y cómo ese talento se puede volver en una ventaja competitiva nuestra. Y lo pongo de esa manera porque nos enfocamos más en los datos hacia afuera de las organizaciones, conozcamos nuestro cliente, conozcamos nuestro mercado, hagamos referenciaciones y se nos olvida que al interior hay talentos que necesitamos también conocer mucho más, saber en qué habilidad y qué fortalezas tiene, porque siempre las personas somos buenas para algo. Lo que tenemos es que saber ubicar esa habilidad dentro de la organización. Entonces te diría, ojo que la sostenibilidad no es excluyente de la transformación digital, pero no lo podemos ver como la transformación digital como un fin. De hecho, creo que muchas industrias, unas se han acelerado mucho más, otras van a un ritmo un poco más lento, pero por eso les hablaba al principio de que es una necesidad total, como medio, no como fin. De acuerdo, Carlos. Solamente José para David, agregar un punto. Adelante, Alejandro, creo Alejandro, por que, favor. dale Alejandro. Sí, claro, Alejandro. mira, yo concuerdo 100% con Carlos que la tecnología es un habilitador para ser más sostenible. Y la sostenibilidad básicamente, resumiendo el concepto, pues es tener claro el impacto de las decisiones y acciones de una organización hacia el ambiente, hacia el punto social y hacia en el tema económico o financiero. Quiero enfocarme en el eje social de las personas. Creo que es muy importante porque la tecnología efectivamente está siendo disruptiva en la manera que a través de la tecnología se puede reemplazar personas en ciertos roles y la responsabilidad, la sostenibilidad viene entonces en cómo desde nuestro rol ejecutivo estamos habilitando la transformación del talento para que estén preparados a aprender cosas nuevas que les permitan generar valor de manera diferente, en donde la tecnología no necesariamente los va a reemplazar, sino sí los va a potenciar. Entonces, digamos que la tecnología podría competir en ese punto si solo lo vemos como que la tecnología va a tomar los puestos de trabajo de personas. Entonces, la responsabilidad social o sostenibilidad está en que como ejecutivo, cómo estoy preparando, cómo estoy habilitando a las personas para que se preparen a transformar sus habilidades, a agregar valor apoyados en la tecnología. Entonces, me parecería que en ese aspecto, en ese trípode de la sostenibilidad de la parte social, ese elemento es muy importante cuando hablamos de tecnología, el impacto social. Y ahí quiero interpelar porque me llega una pregunta precisa en este instante, muy conectada con eso. Entonces viene la transformación, estamos manteniendo la sostenibilidad, estamos preparando algunos de nuestros equipos o trayendo talento digital, pero también hay pues digamos, unas habilidades que empiezan a estar en los equipos directivos, en la gerencia media, que hemos llamado soft skills o habilidades blandas de otra manera, pero que permiten que todo este cambio se dé.
hoy en día, ¿qué están haciendo las organizaciones y desde la experiencia que ustedes tienen para preparar ese talento y mantener ese engagement de ellos? Porque obviamente llega una competencia o un reto digital y yo necesito personas con inteligencia emocional, con capacidad de tomar decisiones, que sean capaces de mantenerse en ese contexto. No sé si ahí Carlos o Alejandro nos quieren ahí completar algo, porque tengo otra pregunta ya mismo en eso. Bueno, yo me lanzaría, y perdón Alejo que me adelante, pero yo me atrevería a decir, fíjate José, que la pregunta es muy al lugar y casi siempre la primera excusa que tomamos es valoremos el cargo, valoremos el rol y veamos a ver cómo se puede dar una compensación mayor. Y creo que eso es una trampa que ha venido ocurriendo en el corto plazo. Fíjate cómo, voy a ponerlo en perfiles, el perfil de tecnología se valoró muy rápido en ese momento donde todo el mundo necesitaba esa capacidad, entonces salimos todas las empresas desesperados a contratar a los mejores en conocimiento de tecnología y eran unos niveles salariales realmente altos. Y cuando ya empiezas a ver que la curva entre oferta y demanda se empieza a nivelar un poco y empiezas a ver esas grandes tecnológicas a generar grandes despidos masivos, entonces ya se vuelve a generar otra oferta nuevamente, donde los precios empiezan como a ajustarse. Y te doy el ejemplo de la transformación digital, no solo del técnico. Ahora les hablaba del científico de datos. Yo no sé si alguien ha hecho esa investigación, pero vayan, fíjense cuánto vale un científico de datos hoy por hoy para nuestras industrias. Les garantizo que vale más de lo que yo gano. Por otro lado, piensen en roles como de experiencia de lo que se está generando. Y me quiero meter en algo y es, los diseñadores de experiencia se volvieron muy relevantes y están siendo otro de esos perfiles que hoy por hoy son muy interesantes y muy buenos. Pero en las organizaciones que tradicionalmente no se han preparado para tener esa apertura, donde entonces tienen la misma matriz de valoración, donde entonces para poder usted desarrollar su perfil tiene que tener personas a cargo y no desarrollar una habilidad soft, como lo decías ahorita. Si vos no empezás a evolucionar un poquito desde el mismo equipo de gestión del talento, en tener mayor apertura y entender que hay nuevos modelos, te estás haciendo una trampa y te estás condenando. Entonces, me atrevería pues a darte esa respuesta, José, y creo que lo que nos estamos es, yo soy muy enemigo de perseguir y de retener personas desde lo económico. Creo que hay otros valores mucho más importantes donde le puede encontrarnos sentido a que las personas quieran estar dentro de la organización. Dale, Alejo. Bueno, mira, para complementar la respuesta de Carlos, yo lo voy a enfocar más hacia el tema cultural. Yo creo que las organizaciones que son exitosas son aquellas que tienen unos valores claramente definidos. Y al tener unos valores claramente definidos, en la medida que se aterrizan en comportamientos, pues esos comportamientos a diferentes niveles requieren de diferentes habilidades blandas. Entonces, yo creo que en las organizaciones que yo he visto hoy en día, que son muy exitosas, que son muy competitivas, que se están transformando más rápido, es aquellas que han justamente podido determinar y alinear esos valores a comportamientos y habilidades blandas y han definido una estrategia de cómo yo realmente fortalezco esas habilidades blandas en el talento para que estemos alineados en la generación y consolidación de la cultura y así realmente pues puedo ser mucho más competitivo y puedo generar, promover el cambio y esa transformación digital, que son los grandes cambios necesarios, pues realmente es uno de esos elementos que con ese tipo de cultura pues van a poder tener un porcentaje o una probabilidad de éxito mayor. De acuerdo. Y creo que tocamos muchos de los puntos clave, ya estamos un poco sobre tiempo, pero quería pedirle esta pregunta a Nelson para luego hacer una pregunta de cierre que también nos han hecho de las perspectivas. Pero Nelson, continuando con esta tendencia de transformación digital y de nuevas incorporaciones, así como estamos incorporando nuevo talento, también estamos cambiando la forma en que valoramos y evaluamos nuestro talento. ¿Cómo ha impactado, digamos, desde tu experiencia, de los servicios que ustedes acompañan, cómo ha impactado todo este modelo en la forma en que hoy transformamos, evaluamos y desarrollamos el talento? Creo que lo principal es que, digamos, se han acortado los tiempos de la evaluación y la evaluación se ha vuelto mucho más dinámica y participativa. Es decir, no es un tema hoy top-down, sino es un tema de construcción conjunta, es un tema de revisión. Es decir, hoy esperar de un año a otro a ver la evolución
del desarrollo, pues probablemente la compañía ya no existe o evolucionó de tal manera que lo que uno planeó no es lo necesario, ¿cierto? Entonces, yo diría que esos son los cambios más relevantes y pues mi recomendación central al respecto es sobre todo que la formación esté muy alineada a las necesidades estratégicas de la compañía. Es decir, por ejemplo, estábamos mencionando los soft skills que son muy importantes, pero hay que saber también, digamos, cuáles son los importantes para cada área de la organización que van a generar el impacto que se requiere, ¿verdad? Que hay unos, pues, no sé, la comunicación, ¿cierto? La adaptabilidad, son muy importantes de manera transversal, pero creo que es importante ser desde, digamos, la perspectiva de la selección de qué se va a formar para quién. Y creo que hoy los programas de evaluación y de formación son mucho más a la medida que genéricos. De acuerdo, Nelson. Y creo que redondeamos un poco todo lo que es el perfil de cómo fuimos pasando de la transformación de todo lo grande un poco a lo micro y cómo lo estamos llevando al talento. Quiero cerrar con una pregunta nuevamente volviendo a la parte estratégica que nos han hecho con diferentes redacciones, por decirlo así, para pedirle respuesta de máximo 1 minuto, para que ya cerremos. El entorno latinoamericano donde nos estamos moviendo nosotros es un entorno cambiante, tiene retos en este momento en lo político, en lo económico, entornos de alguna forma llenos de incertidumbre. Hoy en día, ¿cuál es la perspectiva que desde sus empresas tienen para ese crecimiento organizacional? ¿Cómo enfrentarse en ese entorno? Dos, ¿y cuáles son los retos para seguir atrayendo talento o no? O si vamos a estar más en un stand-by, digamos, de poder generar esa incorporación de nuevos talentos. Entonces, sé que es una pregunta muy amplia que tomaría mucho tiempo, pero de manera resumida, ¿cuál es esa visión que cada uno tiene? Si quieres, Carlos, comencemos. Bueno, como es 1 minuto, voy a ser concreto. Lo primero, yo soy de optimismo puro. Entonces, frente a cuál es mi perspectiva, yo creo que esto que estamos viviendo en el mundo, y me atrevo a decir, no solo en Latinoamérica, va a pasar. Entonces, lo primero es que no debemos quedarnos como en ese sentido del negativismo y de que entonces se acabó. Ahora les mencionaba la pandemia, superamos una pandemia. Yo creo que este va a ser un año parecido a la pandemia, un año donde hay muchos miedos. Yo les digo, en Colombia específicamente, veo personas que no están con mucha intención de invertir, pero tuve una experiencia de alguien que me gustó mucho, una inversión extranjera sobre una compañía grande en Colombia, que les hice la misma pregunta como ustedes me la formularon. Entonces les dije, venga, ¿por qué están pensando en invertir en Colombia? Y la respuesta fue muy bonita porque me dijo, vea, hombre, ¿a ustedes qué les preocupa si las inversiones que nosotros hacemos son a un plano de 100 años? Y de aquí a 100 años nos va a tocar convivir con mucha situación geopolítica. Y es más, tenemos presencia en más de 70 países. Entonces, si yo me dedico a preocuparme por cada problema local, se me olvida mirar el mundo global. Entonces, quisiera darte como esa respuesta, José, de esa manera. Creo que las compañías que más fácil van siendo capaces de superar los miedos internos, porque es que los miedos están ahí y los miedos lo que generan es una parálisis en la toma de decisiones. Entonces, para mí, yo veo una perspectiva positiva, veo un buen ambiente, claro, no con la velocidad que traíamos, rebotó, luego de la pandemia hubo un rebote importante y creció mucho la economía. Las perspectivas específicamente que se ven es que este año creceremos el 0,6, no mucho, pero igual vamos a crecer. Es peor pensar que con estos niveles de inflación íbamos a decrecer, por lo menos vamos a crecer. Entonces yo diría, mantengamos una actitud optimista porque el talento está ahí, lo que tenemos que ver es las oportunidades de cómo lo capturamos. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Alejandro, misma pregunta. Bueno, yo creo que la palabra clave es optimismo. Efectivamente, hoy en día en el mundo estamos viendo que las empresas están realmente racionalizando sus recursos y de ahí que todas las empresas líderes, las que conocemos de tecnología, han hecho reducciones en su fuerza laboral 10, 14, 15, 18%. Pero eso no depende de la situación sociopolítica o económica de un país en particular, no, realmente a nivel mundial. Lo importante creo que acá es, nos mantenemos optimistas, vamos a poder concentrarnos en posicionarnos claramente y en fortalecer la propuesta de valor, porque las empresas líderes no toman decisiones basadas en el corto plazo, no toman decisiones basadas en el largo plazo. Entonces, si yo como ejecutivo, si yo como participante de una empresa aporto a generar esa
propuesta de valor, ese diferenciador país, cuál es el valor país, cuál es la ventaja competitiva que tiene Colombia frente a otros jugadores, tanto a nivel de Latinoamérica como a nivel de otros continentes. Y me enfoco realmente en fortalecer esa propuesta, en desarrollar las relaciones que tengo que desarrollar con los tomadores de decisiones en donde está casa matriz, porque estoy en una situación mucho mejor para cuando esas puertas se vuelvan a abrir de manera amplia. Hoy en día no están cerradas y no se van a cerrar, simplemente están menos abiertas, pero creo que el optimismo, el enfocarse en fortalecer la propuesta de valor y los diferenciadores, y eso aplica no solo para las empresas, para ustedes que están en su proceso de transición, para fortalecer su propuesta de valor y sus diferenciadores, eso hay que hacerlo con optimismo porque eso se refleja. Y al reflejarse se genera credibilidad, se genera confianza y estás más preparado para que cuando te abra la puerta, cuando se dé la oportunidad, a ti te miran primero. Excelente, Alejandro, muy bien. Nelson, te correspondió el cierre. Sí, gracias. Pues yo además del optimismo le tengo que agregar una cuota de realismo, porque lo cierto es que el mercado laboral indica que todavía la mayoría de países de Latinoamérica y el Caribe no han llegado a los niveles de empleo prepandemia. Esa es una realidad y además la conecto con la importancia y la responsabilidad que tienen los gobiernos de en este contexto legislar sobre empleo, que para mí debería tener dos puntos fundamentales. El primero, generar más empleo, y segundo, combatir el principal mal que tiene Latinoamérica, que es la informalidad, de un promedio, dependiendo del país, entre un 50 a un 70%. Entonces, creo que eso es fundamental y es una realidad hoy. Sin embargo, y para ponerle la cuota optimista como creo que debe ser, pues realmente pues yo creo que estar en búsqueda de trabajo, ¿cierto? Es un trabajo en sí y las oportunidades siempre están. Yo hoy la compañía que lidero en Colombia es un tema contracíclico, estamos en fase de inversión, no hemos parado absolutamente nada porque tenemos exactamente la visual que comentó Carlos, no pensamos en los siguientes 3 años, sino realmente en el largo plazo. Y también creo que es súper importante para quienes están activos en el mercado laboral, pues estar muy pendientes de qué pasa en el mercado, ¿no? O sea, hoy hay, digamos, sectores que están creciendo, hay otros que obviamente están más afectados que otros. Entonces creo que también es muy importante acompañar esta dinamización de la economía porque según sectores, digamos, se mueve de forma distinta. De acuerdo, Nelson, muchísimas gracias. Afortunadamente se nos acaba el tiempo, me quisiera quedar conversando con ustedes. Tratamos de responder la mayoría de las preguntas, teníamos muchas preguntas, muchas gracias a todos porque traté de unirlas y nos compartieron preguntas de mucho interés. De verdad que es un panel lleno de experiencia, lleno como esa experiencia de la realidad, de lo que vivimos en el día a día, de lo que se vive en una compañía. Entonces, de corazón les agradezco. Creo que compartimos un espacio muy interesante. Espero lo hayan disfrutado, pues tanto como yo lo disfruté. Y a todos nuestros asistentes, pues agradecerles por este espacio. Carlos, Alejandro, Nelson, de verdad que muchas gracias en nombre de LHH y pues espero que nos sigan acompañando en otros espacios. Muchísimas gracias. A ustedes, mil gracias. Un placer. Que estén bien. Y a Feliz todos semana. los asistentes, muchas gracias. A todos los asistentes, muchas gracias. Espero sigan disfrutando de la feria. Tenemos muchos espacios y bueno, por aquí estaremos compartiendo con ustedes. Mariana, Andrea, les cedo la palabra y muchísimas gracias a todos.